Chicos, al segundo videotutorial de la saga de videos de Oracle Cloud Infrastructure en nuestro laboratorio. En este sentido, hemos creado una cuenta de acceso gratuito durante 30 días para ir mostrando los diferentes componentes y servicios que esta plataforma nos puede proveer. En la ocasión de hoy vamos a tocar el tema de una categoría súper importante enfocado a lo que es el Identity Access and Management. Es toda esta capa que vemos por acá. Aquí podemos ver los usuarios de la plataforma de nube de Oracle Cloud, que en este caso fue la que creamos. Aquí se puede ver, pues tengo una cuenta creada que es con la que estoy accediendo prácticamente a lo que es a esta cuenta. Y bueno, obviamente existen grupos por defecto, ¿no? Ahí que hay administradores, grupos dinámicos, algunas políticas por ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? El día de hoy lo que vamos a tocar es precisamente entender cómo es que esta parte se comporta y ver cómo podemos iniciar a utilizar los servicios de Oracle Cloud Infrastructure la primera vez que creamos la cuenta dentro del registro, ¿no? de esa plataforma, vaya. Entonces vamos a ir entendiendo un primer concepto que sería la parte del usuario, los usuarios federados. En esta cuestión tenemos que entender una cosa súper importante. Cuando nosotros creamos una cuenta en Oracle Cloud, lo que ocurre es que se genera un usuario conforme a un correo que le damos obviamente a ese formulario de registro. Nos genera un tenancy. Tenancy pues, es prácticamente el nombre de la cuenta que se está generando en la región donde elegimos desplegar los servicios. Puede ser la región, no sé, de Hashburg, puede ser la de Querétaro, México, puede ser la de Frankfurt en Alemania, etc. O sea, hay muchas regiones que ustedes pueden elegir, pero pues una recomendación importante es que si ustedes, por ejemplo, son de México como su servidor, pues obviamente si sus clientes o los servicios que van a desplegar, los usuarios finales van a consumir esos servicios a lo mejor en la región de México, pues lo ideal sería que a lo mejor lo desplieguen aquí en Querétaro, México. Si sus clientes son a lo mejor de Estados Unidos, pues hay que buscar una región en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es tratar de que los servicios estén geográficamente lo más cercano hacia nuestros usuarios finales para que tengamos una menor latencia. Sin embargo, Oracle Cloud tiene muy buenas specs en el tema de rendimiento y obviamente en el tema de tiempos para respuesta. Pero pues obviamente es una buena recomendación dada la situación de cada uno, ¿no? Entonces, volviendo al tema de que cuando creamos la cuenta en Oracle Cloud tenemos un primer usuario llamado usuario federado. En ese sentido, yo tengo obviamente mi correo personal ahí generado aquí en la cuenta y obviamente tengo un usuario por aquí, que es que es el que se creó. Y este usuario prácticamente es el primero que va a existir en OCI. Entonces, aquí lo estoy representando con un diagrama. Este usuario tiene acceso a todos los servicios de OCI, pero hay que recordar que es muy importante que no se trabaje con este usuario. ¿Por qué? Porque el usuario federado prácticamente tiene acceso a todos los recursos y no son las buenas prácticas. Lo ideal es crear usuarios locales dentro de la región en la que ustedes estén trabajando. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando con la región de Querétaro en México, pues tengo que crear usuarios locales, pero para poder asignar permisos, políticas y demás. Que eso es lo que me lleva al segundo punto de este video que quería tocar. Una vez que entendemos que tenemos un usuario federado y podemos acceder a la nube de Oracle con ese usuario, lo ideal es crear un usuario local con ciertos privilegios o permisos para comenzar a operar dentro de Oracle Cloud. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente slide, que sería este de acá, donde podemos ver entonces la estructura de cómo funciona la parte del IAM, que es el Identity Access and Management o administrador de identidad de accesos. Prácticamente este es el administrador para crear políticas, permisos, grupos, asignar privilegios de escritura, de lectura, de administración a ciertos servicios o recursos dentro de Oracle Cloud a un usuario en específico. Como les comentaba, como únicamente en este momento yo tengo un único usuario que es el que se genera, que es un usuario federado que está siendo accedido pues prácticamente para ver todos los recursos, que es el por defecto que yo generé la cuenta, pues ahora lo que toca es primero crear un usuario.
Este usuario obviamente va a ser ya no un usuario federado, sino un usuario local, que con esto no le va a dar más que privilegios para generar operaciones dentro de la plataforma de OCI, pero no puede hacer cambios, por ejemplo, a nivel de federaciones, de tenancy y otro tipo de cositas, a un nivel un administrador full root, ¿no? O sea, prácticamente la idea es crear pequeños usuarios como se vayan ocupando. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un equipo de desarrolladores, un equipo de DBAs, un equipo de a lo mejor arquitectos de soluciones en nube, de la parte de infraestructura en nube en Oracle. Bueno, son 3 perfiles de trabajo distintos. Aquí lo importante entonces sería crear 3 grupos de trabajo diferentes, creando los usuarios. A lo mejor mis equipos están conformados por 3 personas en cada equipo, entonces tendría que tener 9 usuarios y 3 de esos usuarios tenían que estar apuntando a un grupo que sería específicamente para los DBAs. Posterior a ello, ya que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es crearnos esa política que apunte a ese grupo de los DBAs, y esta política lo que va a hacer es le va a dar permisos a ciertos servicios o recursos a este usuario, pero esa política también va a indicar en qué compartment o tenancy vamos a tener acceso a ellas. Es decir, el tenancy, hay que recordar, es prácticamente como la raíz donde están los recursos almacenados. Lo tenemos que ver como carpetas, es decir, cuando nosotros iniciamos una cuenta desde cero en OCI, tenemos una carpeta, de hecho se las voy a mostrar por aquí, en la parte de compartments, aquí está. Esta carpeta es la carpeta root que podemos ver aquí. En este caso tengo es la carpeta por decir principal, o sea, el del tenancy, que prácticamente sería Saturno Lab 01, así hemos llamado esta carpeta. Aquí lo podemos ver, dice root compartment of the tenancy, perfectamente es la carpeta principal. Dentro de ella puede haber subcarpetas o compartments, que es como se llaman acá en OCI, y que prácticamente pueden tener diferentes. Por ejemplo, yo aquí he generado uno que se llama networking, que es donde vamos a ir almacenando toda la parte de redes o componentes o servicios de redes. Podemos incluso crear uno nuevo, por ejemplo, le vamos a poner database services, por ejemplo. Le voy a poner aquí y voy a crear prácticamente uno. ¿Dónde lo voy a almacenar? En la raíz, es decir, para que quede como hijo de la carpeta principal. Cuando lo creamos, entonces nosotros después de unos segundos vamos a ver acá abajo la carpeta que está como hijo de la carpeta root o la carpeta que ustedes le pongan el nombre. En este caso, como les digo, la mía se llama Saturno Lab 01. Ustedes la pueden definir e incluso cambiar posterior. Pero si se fijan, aquí yo ya he generado, tengo como quien dice 3 carpetas o 3 compartments. Realmente los compartments, pues bueno, son compartimientos, vaya, para precisamente separar de manera lógica los recursos o servicios dentro de Oracle Cloud. Regresando a nuestra imagen, ustedes van a poder ver que prácticamente lo que sería el tenancy, o sea, tenancy sería como si estuviera apuntando literal a esta carpeta. O sea, es decir, le estoy diciendo todo lo que esté dentro de esta carpeta, que es la root, le vas a dar permisos. Entonces, imagínense que tenemos una base de datos o varias bases de datos y queremos hacer uso de los recursos de bases de datos, ¿no? Para los usuarios de DBA. O sea, yo ya tengo mis 3 usuarios locales, tengo mi grupo de DBAs y la política va a apuntar precisamente a este grupo porque es para los DBAs, y le voy a decir que va a poder administrar ese grupo todos los servicios relacionados con bases de datos en el tenancy. Con decirle en el tenancy le estoy diciendo que es la carpeta principal que se genera. En caso contrario, si yo quisiera, por ejemplo, apuntarlo solo en este caso al compartment de database services, bueno, en ese sentido yo tendría que decirle en compartment y le pongo prácticamente el nombre, ¿no?, del compartment, que en este caso es database services. Entonces la parte es muy sencilla, se maneja como carpetas. Tenemos una carpeta inicial o un compartment inicial root y posterior tenemos los subcompartments. De hecho, se fijan, aquí dice child compartments, que serían prácticamente los compartimentos hijo o carpetas hijo, que en este caso están dentro de la principal. Entonces, la estructura organizacional lógica de la parte de OCI en esta parte, en el tema de recursos, se maneja de esta manera, por compartment siempre. Una vez entendiendo esta parte, debemos de entender que entonces una política va a requerir
que tengamos obviamente bien identificado qué servicios o recursos les vamos a dar permisos, si les vamos a dar lectura o escritura, read o write, la parte de los permisos, a qué tenancy o compartment le vamos a dar. Obviamente tienen que existir ya previamente estos compartments o en este sentido pues el tenancy ya debe existir. Y debe existir también un grupo. Entonces, dada esa situación, nosotros tendríamos para este video vamos a crear un grupo de trabajo. Vamos a crear un compartment y vamos a crear usuarios, ¿vale? Entonces, vamos entonces a crearlo. Vamos a ir entonces a la parte del menú de hamburguesa. Vamos a ir a la parte de Identity and Security. Y en la parte donde está Identity, abajo está la parte de usuarios. Vamos a crear nuestro primer usuario. Eso es súper importante. Para, obviamente, ir trabajando con esto. Lo que les comentaba es que aquí podemos hacer lo que les decía. Aquí están los usuarios que yo les comentaba. El IAM user, bueno, estos solamente tienen acceso típico a escenarios de acceso a administración. Está la parte de usuarios que tienen todo el control prácticamente, prácticamente interactúan con todos los servicios. Este es el recomendado. Yo les recomiendo este de acá, el Oracle Identity Cloud Services. Al final hay que entender mucho que esta es la parte de los usuarios, pueden ser federados. En este caso yo no quiero un federado, yo lo voy a hacer local. Pero antes de hacer el usuario, que esto es muy importante y se me estaba pasando, es crear un grupo de trabajo. De hecho voy a eliminar este grupo que tengo por aquí, que es el de DBAs, y vamos a generar el de DBA otra vez para que puedan ver. Entonces, estando en la pestaña de Groups, aquí en la parte de agregar group, lo que vamos a crear según nuestro diagramita es vamos a crear primero este grupo de trabajo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer en grupo es, vamos a llamar DBA DBA Group, vamos a poner, ¿vale? Entonces DBA Group nos va a pedir una descripción. Aquí lo voy a decir, y le voy a poner DBAs o algo así, y le vamos a crear. Listo, ya existe el grupo. Entonces este grupo, es decir, nosotros vamos aquí, nosotros ya tendríamos el grupo DBA Group, ¿ok? Entonces ahora lo que tendríamos que crear es una política que asocie en qué tenancy o compartment vamos a darle permiso a este grupo y a qué servicios o recursos, ¿vale? En este caso no hemos agregado ningún usuario a este grupo, es decir, regresando acá nos falta el usuario local. Entonces vamos a crear un usuario local por acá. Entonces voy a ir aquí, voy a darle en Create User en la parte de Users, o lo mismo, se van a Identity and Security, aquí está la parte de Users, le voy a dar en Crear Usuario, lo voy a dejar tal cual como está ahorita. Y lo vamos a cambiar. Ok, esto es importante. De hecho, ahorita estaba leyendo, esta parte ha cambiado en estos días. La parte de Oracle Identity Cloud Services es la parte de usuarios que tienen acceso a prácticamente acceso total en las cuentas a nivel de IDS, CS, que sería la parte como un tipo de interacción federado. O sea, es un usuario con más privilegios. Yo en este sentido no lo voy a hacer así. Como estamos tocando la capa de IAM, que es el Identity Access and Management, son usuarios locales, yo le voy a dar precisamente a este segundo. ¿Por qué? Porque vamos a crear un perfil de usuario, o sea, vamos a crear un usuario local con un grupo que va a trabajar únicamente con servicios dentro de esta región o de este tenant, y prácticamente tendría que ser un usuario IAM user, o sea, es decir, local. De hecho, nos lo dice aquí abajo. Esta página es para crear usuarios únicamente locales. Para crear, administrar usuarios federados, ¿no? Y otras cosas, aquí nos dice que podemos ir a la página de Federation Page, ¿no? Bueno, es otro caso, pero no vamos a tocar eso porque ya tenemos nuestro usuario federado cuando creamos la cuenta de Oracle Cloud, y aquí lo que vamos a crear es un usuario local. Entonces vamos a crear el nombre de este usuario. Yo lo voy a poner Saturno Dev. Los que no sepan, es mi nombre de desarrollo en clave, que está en varias. Y confirmar el correo, este es opcional, como pueden ver, no lo voy a agregar en esta ocasión, lo voy a dejar así, lo voy a dar en crear. Entonces si me regreso a usuarios, ya podemos ver que tengo un usuario que es local. Le voy a dar en Saturno Dev, y como pueden ver, aquí ya está. Perfecto.
Obviamente este usuario, regresando al mapita, o sea, ya existe el usuario, ya existe el grupo, pero no existe la asociación de que este usuario pertenezca a ese grupo. Entonces lo que le vamos a dar aquí abajo precisamente nos da la opción de group, le vamos a dar en agregar y le vamos a decir que va a ser un miembro del grupo de DBA Group. Ahí listo, ahí ya lo hemos asociado, es decir, toda esta parte ya la hemos concluido y ya tenemos nuestro grupo y usuario asociado. Ahora, ¿cómo vamos a continuar con lo siguiente? Obviamente esto es para un ejemplo. Este usuario que acabo de crear, que es Saturno, que lo vamos a estar usando en toda la saga, yo le voy a dar, lo voy a agregar al grupo de administrador posterior a este video, porque la intención es únicamente mostrarles el flujo de cómo funciona en la parte del IAM, del Identity Access and Management dentro de OCI, para que ustedes puedan crear sus propios grupos y personalicen los permisos, ¿no? Y tengan una mejor administración. Pero para efectos de una mejor velocidad y la parte de los videos que vamos a estar haciendo, solamente este usuario posterior lo voy a mover a administrador. Listo. Entonces ya tenemos nuestro usuario y tenemos nuestro grupo creado, ya está asociado el usuario hacia el grupo, pero ese grupo no tiene políticas asociadas, es decir, no hay ninguna política que esté apuntando a este grupo. Entonces tendríamos que crear algo así. Para eso hay que recordar que la política tiene dos dependencias. La primera, tendríamos que tener un tenancy o un compartment, y la segunda es un servicio o un recurso, o saber al menos a cuál vamos a apuntar. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a regresar aquí en esta parte donde dice Identity y voy a ir a la parte de Compartments. Como les decía, ya existe el compartment hijo, que este es la carpeta o el compartment root, y el hijo, el que está a la raíz. Y de ahí tenemos algunos subcompartments. Yo ya había generado el compartment, si se acuerdan, hace unos momentos, que se llama Database Services. Es decir, ya existe este compartment al que yo le voy a estar asociando esta parte. Entonces, el compartment es donde yo voy a estar desplegando los servicios que estén asociados con temas de bases de datos. Es decir, de hecho esta parte se les va a quedar más claro cuando hagamos nuestro primer despliegue, y vamos a hacerlo con alguna base ahí en una instancia con MySQL pequeña, pero para que se entienda este concepto, para poder cerrarlo de mejor manera. Entonces aquí, como pueden ver, dentro del compartment, bueno, ya está generado, pero prácticamente lo que me hace falta es crear, más bien identificar el servicio al que quiero yo ahora sí generar la política. Estos servicios y recursos ya están generados y existe una categorización súper amplia dentro de OCI, es decir, lo único que nosotros tenemos que hacer de parte de nosotros es entender cómo se llaman estos servicios a los que queremos dar permisos a este grupo por medio de la política, y con eso la política va a accionar todos esos permisos. Entonces lo que vamos a hacer es ir ahora sí a la parte de políticas o policies. De hecho aquí tengo, si se fijan, una política llamada DBA Services. La voy a eliminar de nuevo porque bueno, eso fue hace de una que estábamos haciendo. Voy a crear una política en limpio para ir clicando esta parte. Aquí va a ser el nombre de la política. En este caso le vamos a poner DBA Policies. Y esto es importante. Una política puede tener varios permisos. Es decir, la política puede tener puede tener varios permisos o hacia varios recursos, y con esto ustedes pueden controlar de mejor manera esta parte. De hecho, vamos a hacerlo aquí en el ejemplo. Entonces le pusimos nombre, una descripción, copié lo mismo que estaba en el nombre. El compartment, yo importante de las políticas regularmente las dejo en el compartment root, el que les decía que se genera por defecto cuando ustedes generan su cuenta de Oracle Cloud. En este caso es la de Saturno Labs 01. Yo siempre las dejo ahí porque como regularmente quien maneja las políticas ya es un administrador del IAM, pues tiene como permisos ya para mover sus permisos. Regularmente las dejo un radius para no meterme en mucho rollo ahí. Sin embargo, ustedes quieren crear un compartment específico para ahí almacenar todas sus políticas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vale, entonces aquí nosotros tenemos dos opciones. Abajo dice el Policy Builder. En esta parte nosotros podemos, ya sea con el editor manual, ir agregando las políticas, ir escribiendo toda esta parte de manera manual, o incluso en los últimos meses Oracle Cloud ha hecho un trabajo en el cual tenemos estos desplegadores
donde nosotros podemos ir seleccionando los casos de uso de políticas para cada caso. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es, hay varias como categorías o máster, por decirlo así, que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, servicios de auditoría, por ejemplo, el administrador de compartments, administrador de compute instance, la parte de data flow, data integration. Pero para mí en esta ocasión, como va a ser una política para DBAs, o sea, para administradores de bases de datos, le voy a poner database management. Ese es el caso de uso que yo requiero. Posterior a ello, aquí me da otras subopciones que me dice. La primera dice permitirme administrar a los admin administrar DB systems y o instancias de Exadata. Esa es una. La otra es para el tema de administración de bases de datos autónomas. La tercera sería para administrar únicamente bases de datos autónomas y respaldos. Y la última sería para administrar MySQL Database Resource. En este sentido, ya les había videos, vamos a estar tocando DB Systems, a lo mejor un poco Exadata y vamos a ver MySQL. Entonces voy a agregar esta política que ven por aquí. Le voy a dar, como quien dice, aquí en agregar. Ok, aquí ya llegamos a la parte, de grupo. Hay que seleccionar el grupo, que en este caso ya lo habíamos generado, que es el grupo DBA Group, de lo que les decía, la política, o sea, apunta hacia qué recurso vamos a dar permisos, si vamos a administrar, si vamos a leer, vamos a poder editar, etcétera, hacia qué compartment y también a qué grupo. Entonces, el compartment ya está apuntado acá. La actualización aquí es donde viene lo interesante. La localización es donde voy a encontrar esos recursos a los que les voy a dar permisos. En este caso yo había dicho que ya habíamos hecho un compartment llamado Database Services. Ese compartment es el que les digo que tiene que existir también. ¿Para qué? Para precisamente decirle, esta política solo va a aplicar al grupo DBA Group siempre y cuando esos servicios de DB System y Exadata o instancias de Exadata existan o estén dentro del compartment de Database Services. Entonces, si esas condiciones se cumplen, este grupo va a poder administrar esos servicios, lo que son los DB Systems y los Exadata, ¿vale? Y acá abajo nos da el Policy Statements, que es la parte de toda la política, como la podríamos. De hecho, es lo mismo si ustedes vienen y copian esto y vienen y lo pegan. De hecho, miren, aquí ya se los completó. Es exactamente lo mismo esto que hacerlo con la parte visual. Entonces, si ustedes lo ponen aquí, de hecho lo voy a pegar así tal cual, ustedes ya habrían terminado con esto. Listo. Entonces, con esto podríamos teóricamente terminar. Bueno, vamos a crear otra política. Podríamos crear otra política, es decir, aquí sí es importante. Yo le voy a agregar dos políticas aquí, pero lo que vamos a hacer, es voy a agregar de admin. Y si se fijan, me da varios puntos que hay que tocar. En este caso, la administración de recursos de bases de datos, tenemos que habilitar todas estas políticas, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ir viendo, si yo le doy aquí, va cambiando toda esta parte, el editor. Yo en este caso voy a copiar esto. Vamos a ver si gustan. Bueno, igual para este video lo que vamos a hacer es vamos a aplicar estas políticas. Lo que quería es aplicar ambas. Vamos a hacer esto. Le voy a dar en crear con estas políticas únicamente para el tema de MySQL y le damos en crear. Listo, aquí ya está creada la política llamada DBA Policy. Si le damos aquí, nos dice que hay pues prácticamente 3 permisos ahí agregados al grupo de MySQL admins para la subred, y nos está dando el permiso pero dentro del tenancy, es decir, esto ya no lo está dando muy aperturado. Sin embargo, nosotros podemos venir aquí y agregar más sentencias, es decir, podemos generar nuevas sentencias con el avanzado, con el básico, por ejemplo, también, y podemos ir trabajando. A lo mejor no quiero que sea todo en el tenancy, quiero que a lo mejor sea en el compartment, etcétera, y lo puedo ir editando para ir prácticamente sellando. Puedo dar en editar la política, solamente me deja para la parte de del nombre. En este caso lo voy a poner MySQL.
Vamos a dejarlo igual polysize, porque hay que recordar que podemos agregar más permisos acá abajo, y entonces podemos ir personalizando toda esa parte. O sea, es decir, si yo lo pongo aquí, podemos ir agregando toda esa parte, vale. Entonces, importante, yo voy a crear aquí uno, group to manage, lo voy a poner dev system in database services. Vamos a ver si así es el ok. Me dice que es inválido. Vamos a ver, igual esto es importante, ustedes también pueden utilizar lo que es lo que sería la documentación por parte de Oracle para poder ver esto en específico. De hecho, ustedes si van aquí, ustedes van a poder encontrar, aquí está, polysize, toda la parte de permisos, lo que ustedes requieren, database family, toda esa parte. Ok, yo de hecho le voy a dar database family, aquí dice máquinas virtuales y Exadata, creo que es el recurso que hacía falta aquí. Dice que invalid parameters. Vamos a hacer algo, entonces voy a crear algo, debe estar todavía mal, voy a crearlo aquí, voy a darle en database management, digo, esto es un truco, le pueden dar aquí el grupo y el compartment donde van a estar estos servicios corriendo. Aquí ya me da, miren, ok, ya entiendo, faltaba la palabra de compartment por acá. Entonces le voy a dar en cancelar a esto, me voy a regresar a la política que ya existía, le voy a editar, creo y la pego. Y ahora sí, listo, ya la agrego. Entonces ya tengo acceso a la familia de lo que es DB Systems y Exadatas en esta parte, y tengo la parte de la MySQL para sus recursos. Perfecto, chicos, entonces con esto estaríamos completando este video, en el cual nosotros tenemos ya un usuario local que tiene un grupo asignado DBA. Tiene una política que apunta a este grupo, y esta política nos apunta a recursos de MySQL como a servicios de Exadata, servicios de DB System en el compartment de base de datos, ¿no?, que hemos creado previamente. Con esto nosotros tenemos el control y la certeza de que este usuario únicamente va a poder acceder a esos recursos dentro de Oracle Cloud, y así no va a poder modificar cualquier otra cosa dentro de la plataforma. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video para continuar con la parte de redes. Hasta luego.